¿Recuerdan ese meme que está o estuvo de hecho bastante de moda hace relativamente poco, en donde aparecían imágenes de un manga en concreto en movimiento, diciendo que cuando esas peleas sucedieran romperían el internet por completo? Pues es algo que es casi imposible que en Dragon Ball Super suceda a día de hoy. Claro, hablo de algunas peleas memorables del manga, las cuales jamás estuvieron y lastimosamente jamás estarán en el anime. Dragon Ball Super es quizá desde mi punto de vista el único anime que he visto que estuvo por delante de su manga, es decir, que no se basó en la obra ilustrada para adaptarla a la animación. Por el contrario, el anime siguió el rumbo un tanto distinto, basándose eso sí en los guiones que Toriyama proporcionaba. Pues bueno, esto hizo que hasta día de hoy, aunque en esencia sigue siendo la misma obra, esta posea dos formas de verla o dos versiones de adaptación: el anime que buscaba ser mucho más espectacular por temas de marketing y el manga que seguía lentamente explicando de mejor manera las ideas del autor. Dentro de todo este épico desorden que tenía Dragon Ball Super con su argumento y forma de interpretarlo, Toei nos regaló un parámetro diferencial definitivo, un hecho que explica perfectamente la diferencia que había entre anime y manga y que se mantuvo así hasta el final del torneo de poder: el Super Saiyajin Blue Kaioken. El Blue Kaioken es el ejemplo perfecto de lo que es la diferencia entre anime y manga, siendo que esta última no aparece en lo absoluto o no de manera en la que la conocemos en el anime. Desde su aparición en la saga del torneo de Champa, esta dejó una huella casi imborrable en el argumento de Dragon Ball, siendo una transformación que, al menos estéticamente, se mantiene al tope de la cadena alimenticia de la serie, quizás solo por detrás del Ultra Instinto. Incluso me atrevería a decir que fue el gancho perfecto para que un gran porcentaje de fans de Dragon Ball comenzaran a interesarse por Dragon Ball Super. Este es un tema que, no les miento, siempre me ha causado bastante intriga por el tema de que el Blue Kaioken es una anomalía tan espectacular y que jamás tuvo una explicación lógica, que en vez de ser la absurda solo causa más intriga en quienes la vimos. Por lo tanto, veamos por lo menos en cuestión del anime cómo es que funciona una transformación de este tipo. El Blue Kaioken aparece por primera vez en el capítulo número 39 de Dragon Ball Super, debutando directamente en la pelea de Goku contra Hit. En base a que su salto en el tiempo era una técnica demasiado brutal como para que una mente mortal pudiera seguirle el ritmo, este decide incrementar sus poderes por encima de sus capacidades divinas para poder emparejarse. Aquí hay un matiz interesante con Hit que también se diferencia mucho con el manga, pero ya de él hablaremos más adelante. Según lo que dice el propio Goku, lo que usaría sería una técnica extremadamente arriesgada, pero que curiosamente el Blue sí que podía administrar. Absolutamente todos quedarían sorprendidos al ver semejante aura emanar de este, la cual inconfundiblemente sería del Kaioken. Pues bien, este dice que mantener su cuerpo entrenado y su corazón tranquilo le permitió acoplar correctamente esta técnica, pues el Blue, a diferencia del Super Saiyajin, no utiliza la ira como combustible principal. El que el ki divino fuese tan maleable podía funcionar, aunque siendo sincero, esto deja de tener sentido por la acumulación de poder tan demencial que este tenía. Esto siempre hay que aclararlo, pues el Blue Kaioken en teoría debería ser completamente imposible. No hablamos de solo no controlar correctamente la energía, sino la sobrecarga que el cuerpo debería soportar. El Blue, aunque en menor medida, debería someter al cuerpo de Goku a alguna especie de presión, y el Kaioken, al ser una técnica de desgaste puro, pues ya ni te digo. Es algo que el manga tuvo muy en cuenta, y es por ello que, aunque hicieron alusión a que podría existir el Blue Kaioken en el torneo de poder, no lo ilustraron tal cual como en el anime. Lo impresionante viene cuando Goku, a pesar de ser brutalmente poderoso ya de por sí, encima puede multiplicar el Kaioken a nada menos que 10 veces, por si ya usarlo normalmente no fuese lo suficientemente absurdo. Además, tampoco hablamos de que este fuese su tope, pues él mismo pudo llevarlo a nada menos que un multiplicador de 20 veces, lo cual aparentemente es el límite físico y argumental del Kaioken, pues es el multiplicador más alto al que Goku lo ha llevado canónicamente en la saga de Freezer. Ahora, esto del multiplicador y demás es algo que también es bastante difuso. Para comenzar, ¿cómo o de qué forma multiplica el poder del Kaioken al Super Saiyajin Blue? Para esto hay que hacer un ejercicio de memoria para entender el contexto en el que se implementó el Kaioken y por qué durante años se mantuvo como una técnica muerta, al igual que la primera escala de poder. Esto es únicamente pues ambas cosas también se crearon para estar juntas. El Kaioken es una técnica que multiplica exponencialmente el poder del usuario. Al ser la escala de Dragon Ball Z basada en números como si fuese una especie de RPG, esto es maravilloso, pues te permite tener constantemente un parámetro bajo el cual saber en todo momento el poder de Goku o una aproximación del mismo. Por ejemplo, si Goku tenía un poder de 8000 en su pelea contra Nappa, con un Kaioken multiplicado a 2 veces tendría un poder aproximado a 16000 unidades y así sucesivamente mientras más lo vaya multiplicando. Bien es cierto que en la saga de Freezer eso también se va un poco de madre, pero sigue teniendo cierto sentido. En el caso de Super, esto ya pasa de ser un sinsentido a rozar lo absurdo. Para comenzar, los poderes manejados en este punto son tan brutales que el más mínimo multiplicador haría de Goku un monstruo imparable. Encima, el tipo tiene el descaro de llegar a un multiplicador de 20 veces y aún así parece una forma
forma bastante terrenal, pues varios guerreros lograron igualarlo e incluso superarlo. Han habido muchas teorías que intentaron explicar la funcionalidad del multiplicador del Blue Kaioken, diciendo que no multiplicaba el Blue sino el estado base, que lo que hacía realmente era multiplicar el Super Saiyajin, y la que más se aceptó fue la que decía multiplicarlo puntualmente, es decir, que el Blue Kaioken por 2 era un 1.2 del Blue, que el Kaioken por 3 era 1.3 y así sucesivamente. Esta última es la que más o menos podría aceptar, pues ya recién con un Blue Kaioken por 10 Goku podría multiplicar el poder del Blue, es decir, podía doblarlo. Pero paremos un momento, ¿de verdad creen que Toei o Toriyama en algún momento se detuvieron a plantearse esto? ¿A crear una escala tan insufriblemente interpretativa, la cual es puntual y no igual a la que plantearon canónicamente en el pasado? El Super Saiyajin Blue Kaioken aumenta el poder según lo requerido por el guión, pues en muchas ocasiones que Goku lo usaba ni siquiera decía su multiplicador, más o menos lo que pasó en la saga de Trunks del futuro. Es decir, que esta no tiene sentido alguno y por más teorías que querríamos acuñar, la verdad es que dudo que sus mismos creadores se la hayan planteado. Era una especie de comodín argumental que le permitía a Goku adecuarse al constante cambio de la escala de poder. Con respecto a esto, a la escala de poder en Super, hay una clara diferencia entre anime y manga. Esto no necesariamente a favor de ninguna, pero todo da a entender que en el anime los poderes son bastante más altos. Por ejemplo, y lo que les comenté hace rato sobre el matiz de Hit, en el anime mientras Goku se va adaptando a su salto en el tiempo, este va incrementando progresivamente su duración, cosa que en el manga no pasa. El salto en el tiempo de Hit es el mismo de principio a fin, y es que tampoco tendría mucha lógica que cambiara, pero esto me gustaría dejarlo para otro video. En el manga Goku no solo no utiliza el Kaioken, sino que además lo que menos hace es incrementar su poder. Este, en vez de usar el Blue o modificarlo, utiliza la fase Dios para dosificar mejor el Ki divino y no gastarlo tanto en el Blue. Porque sí, y esto es otro matiz bastante grande entre anime y manga, el Blue en el manga tiene tanto desgaste que el mismo con tan solo un uso ya merma más del 50% de su capacidad. En el anime esto no pasa así, pues Goku y Vegeta ya lo dominan a plenitud desde su primer uso. Como pueden ver, el Blue Kaioken no tiene ningún tipo de sentido. La verdad es que no te hace menos fan aceptarlo, pues de hecho, y en mi caso, me gusta mucho más la implementación del Kaioken que como lo adaptaron en el manga. De hecho, estéticamente enriquece muchísimo a Super y supongo que no usarlo más para Toei sea una gran pérdida. La razón del por qué existe el Blue Kaioken es porque estéticamente enriquece mucho y simple y llanamente, pues para el momento del torneo de Champa Super iba demasiado lento. Tan lento que no enganchaba a nadie, por lo que una manera desesperada de ser impactante era con una nueva transformación. Con esto conseguías dos cosas: una, incluir la primera transformación diferente que no viniera de las películas y hacer aumentar la escala de poder brutalmente para que diera la impresión de que en 30 y pico de capítulos nos habíamos perdido de un montón de cosas para quienes aún no veían Super. Y si me lo preguntan, funcionó perfectamente, pues esa forma fue la que yo me enganché a Super. Pero bueno, es como siempre una pequeña interpretación de un tema que siempre me ha causado bastante intriga. El Blue Kaioken es una implementación espectacular a Super que dudo muchísimo que vuelva a aparecer en algún momento de la continuación del anime. Pero bueno, quizá me equivoque, quizá no, pero eso no quita que siempre será una transformación memorable. Espero como siempre que el contenido haya sido de su agrado y ya sin más nos veremos en una próxima entrega.